En un tranquilo poblado al sur de México, rodeado por montañas y bosques, la vida seguía su curso habitual. Los habitantes eran en su mayoría agricultores y artesanos que vivían en una armonía con la naturaleza. En las últimas semanas, el pueblo había sido sacudido por una serie de temblores inexplicables. Al principio eran suaves, como si la tierra solo quisiera llamar la atención, pero con el tiempo, los temblores se hicieron más intensos, causando grietas en las casas y derrumbes en las calles empedradas. Los ancianos del pueblo recordaban que hacía más de 50 años había ocurrido algo similar, pero la historia se había perdido en la memoria colectiva, como un cuento de fantasmas que nadie quería creer. Los más jóvenes intentaron buscar explicaciones lógicas, pensando que se trataba de la actividad volcánica cercana o tal vez de movimientos de placas tectónicas. Sin embargo, nada parecía coincidir. Una noche, después de un fuerte temblor que dejó a medio pueblo sin luz, el joven Tomás, un habitante curioso y aventurero, decidió investigar por su cuenta. Armado con una linterna y mucho valor, se dirigió hacia las montañas. Los rumores decían que en una de las cuevas cercanas, algo oscuro habitaba desde tiempos inmemoriales, algo que nadie se atrevía a perturbar. Al llegar a la cueva, Tomás notó que la entrada estaba parcialmente obstruida por rocas que parecían haber sido movidas recientemente. Algo o alguien estaba trabajando bajo tierra. Se adentró en la oscuridad, guiado solo por el tenue luz de su linterna. A medida que avanzaba, los temblores se hacían más evidentes, como si la misma tierra estuviera respirando bajo sus pies. De repente, Tomás escuchó un ruido extraño, un crujido. Al dirigir la luz hacia el origen del sonido, lo vio. Un ser deforme, de aspecto humanoide pero con rasgos animales, estaba cavando frenéticamente en las profundidades de la cueva. Sus garras enormes se clavaban en la tierra, creando túneles que se extendían bajo todo el poblado. Era el hombre topo, una criatura de leyenda que había despertado de su largo letargo y ahora estaba causando estragos sin saberlo. Tomás, aterrorizado pero decidido, retrocedió en silencio para no ser descubierto. Sabía que debía advertir a los habitantes del pueblo. Pero ¿cómo podría detener a una criatura que había vivido bajo tierra durante tantos años? El joven regresó al pueblo, donde los ancianos ya lo esperaban, como si supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Mientras la noticia se propagaba, el pueblo se dividió entre quienes querían enfrentarse al hombre topo y quienes pensaban que lo mejor era abandonar el lugar. Pero la historia no termina aquí. Lo que Tomás descubrió esa noche era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarán la vida del pueblo para siempre. La criatura bajo tierra no estaba sola, y lo que estaba desenterrando tenía el poder de despertar algo aún más peligroso. Los temblores continuaban azotando al pueblo, cada vez más violentos. Las grietas en el suelo se extendían y los habitantes vivían en un estado de constante miedo. Después de escuchar el relato de Tomás sobre el hombre topo, los ancianos decidieron que necesitaban ayuda externa, así que enviaron un mensaje a la ciudad más cercana, pidiendo la asistencia de un experto en fenómenos paranormales y criaturas legendarias. Días después, llegó al pueblo un hombre misterioso llamado Don Ezequiel. Era un cazador de mitos, conocido por sus habilidades para enfrentar lo desconocido. Vestía con un sombrero de ala ancha y una capa larga que cubría casi todo su cuerpo, excepto sus ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo visible. Traía consigo una gran cantidad de herramientas inusuales, trampas, frascos con sustancias extrañas y un libro antiguo lleno de notas escritas en lenguas olvidadas. Los habitantes del pueblo lo recibieron con recelo, pero al mismo tiempo con una chispa de esperanza. Si alguien podía detener al hombre topo, sería él. Esa misma noche Don Ezequiel y Tomás se dirigieron a la cueva, acompañados por un grupo de valientes del pueblo, armados con antorchas y palos. A medida que se adentraban en la oscuridad, los temblores se intensificaban, como si la tierra estuviera tratando de advertirles que se mantuvieran alejados. Finalmente llegaron a la cámara principal de la cueva. Allí, en medio de un gran túnel recién cavado, estaba el hombre topo, trabajando frenéticamente. Su apariencia era aún más aterradora de cerca. Su piel era grisácea y áspera, cubierta de barro y piedras incrustadas. Sus ojos eran 12 agujeros negros vacíos de cualquier rastro de humanidad. Sus manos enormes y con garras afiladas se movían con una velocidad sobrehumana, cavando más y más profundo. Pero lo más espeluznante era su rostro. Una mezcla grotesca entre un ser humano y una criatura de pesadilla, con dientes afilados que sobresalían de una boca descomunal. Los habitantes que lo vieron retrocedieron horrorizados, incapaces de creer que tal ser pudiera existir. Algunos cayeron de rodillas rezando por protección, mientras otros soltaron gritos ahogados de terror. Nadie podía imaginar que aquel monstruo estuviera debajo de sus pies todo este tiempo. Don Ezequiel, sin embargo, no mostró temor. Sabía que debía actuar rápido.
abrió su libro antiguo y comenzó a recitar un idioma arcano, mientras preparaba una trampa especial. Una red tejida con hilos de plata y bendecida con rituales antiguos, capaz de contener a las criaturas más feroces. El hombre topo, al escuchar las palabras de Ezequiel, detuvo su frenético trabajo y giró su horrible rostro hacia ellos. Con un rugido gutural que hizo temblar las paredes de la cueva, se lanzó hacia el cazador. Pero Ezequiel, con movimientos rápidos y precisos, lanzó la red sobre la criatura, envolviéndola en un brillo plateado que la detuvo en seco. La bestia luchó con todas sus fuerzas, pero la red la mantenía atrapada. Sus gruñidos se convirtieron en chillidos desesperados, resonando por todo el túnel. Los habitantes, aún aterrados, observaron desde la distancia, incapaces de apartar la vista del horror que se desarrollaba ante ellos. Ver al hombre topo atrapado y furioso fue una visión que nunca podrían olvidar. Finalmente, tras una intensa lucha, la criatura quedó inmóvil, agotada y vencida. Luego, con voz firme, les dijo a los habitantes que la amenaza había sido contenida, pero que debían actuar rápido para sellar los túneles y evitar que más criaturas despertaran. El terror en los corazones de los habitantes comenzó a dispararse lentamente, pero sabían que nunca volverían a dormir tranquilos. Habían visto el rostro del hombre topo y la imagen de su monstruosa figura quedaría grabada en su memoria por siempre. Sin embargo, lo que nadie sabía era que el hombre topo había sido solo el principio. Algo más yacía bajo esas tierras, algo que ni siquiera él estaba seguro de poder enfrentar. Los días siguientes a la captura del hombre topo, el pueblo se llenó de una calma tensa. Aunque la criatura estaba atrapada, los temblores no cesaban del todo, y una sensación de inquietud se apoderó de todos. Don Ezequiel se dedicó a estudiar los túneles cavados por el hombre topo, buscando una forma de sellarlos definitivamente y evitar futuros desastres. Sin embargo, cuando más exploraba los túneles, más oscuro se volvía el misterio. En las profundidades, don Ezequiel y Tomás descubrieron cámaras ocultas, llenas de marcas extrañas en las paredes y símbolos que hablaban de antiguos rituales. Fue entonces cuando Ezequiel hizo un descubrimiento aterrador. Las cámaras no solo eran túneles de excavación, sino también nidos. Al adentrarse más, encontraron evidencias de una verdad aún más espeluznante. Había rastros de antiguos collares, altares y objetos personales que pertenecían a mujeres que, según los ancianos, habían desaparecido misteriosamente décadas atrás. Estas mujeres, secuestradas y ocultas bajo tierra, habían sido forzadas a engendrar a los hijos del hombre topo. El horror se hizo palpable cuando Ezequiel y Tomás encontraron señales recientes de que esos hijos, ahora adultos, se habían dispersado por los túneles y se dirigían hacia la superficie. Aunque aún no los habían visto, podían sentir su presencia. Los ecos de sus pasos resonando en las profundidades. Eran muchas y cada una más feroz que la otra, con la misma sed de venganza que su padre. Comprendiendo el peligro inminente, Ezequiel decidió actuar rápido. Reunió a los hombres del pueblo y comenzaron a preparar defensas alrededor de la cueva, tratando de bloquear las salidas de los túneles, pero sabían que solo era cuestión de tiempo antes de que los hijos del hombre topo llegaran. Y llegaron. Una noche los temblores volvieron con más fuerza que nunca, y de las profundidades emergieron las criaturas medio humanas, medio bestias. Con la misma piel grisácea y las mismas garras afiladas de su padre, los habitantes del pueblo intentaron resistir, pero el número y la ferocidad de los hijos del hombre topo superaba cualquier expectativa. Mientras el caos se desataba en la superficie, los hijos del hombre topo avanzaron hacia la cueva donde su padre estaba atrapado. A pesar de los esfuerzos de Ezequiel, las criaturas lograron romper la pared de plata que contenía el hombre topo. Con un rugido ensordecedor, el monstruo se levantó, libre una vez más. Los habitantes del pueblo aterrorizados retrocedieron sabiendo que su única esperanza ahora era huir. Pero antes de que pudieran hacer algo, el hombre topo habló por primera vez, con una voz grave y resonante que parecía surgir de las entrañas de la tierra misma. Me han encerrado, me han separado de mi progenie y han osado desafiarme. Pero ahora yo y mis hijos nos vengaremos. No habrá paz, no habrá refugio. Este pueblo pagará con sangre por lo que me han hecho. Con una furia desatada, el hombre topo y sus hijos comenzaron a destruir el pueblo, arrancando las raíces mismas del suelo, derrumbando casas y haciendo que la tierra temblara. Con cada uno de sus pasos, don Ezequiel intentó enfrentar al hombre topo una vez más, pero fue abatido por la furia de la criatura. Tomás, al ver que todo estaba perdido, lideró a los sobrevivientes hacia las montañas, buscando refugio en lo alto, donde las criaturas subterráneas no pudieron alcanzarlos. Desde allí, observaron cómo su hogar era destruido, envuelto en la oscuridad y la furia de la venganza del hombre topo. Cuando la destrucción terminó y las criaturas se hundieron de nuevo en las profundidades, el pueblo no era más que ruinas, pero la amenaza no había desaparecido. Sabían que el hombre topo había jurado venganza eterna y que algún día él y sus hijos regresarían.
El eco de sus rugidos resonó en la distancia mientras los sobrevivientes, abatidos y aterrorizados, juraron nunca volver a esas tierras malditas. La historia del hombre topo se convirtió en una leyenda aún más temida, y el nombre del pueblo desapareció de los mapas, convertido en un oscuro recuerdo de lo que una vez fue. Y así, el terror continuaría acechando en lo profundo de la tierra, esperando el momento adecuado para surgir de nuevo.